Quick kid quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happier. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your rubber. Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colabora con El País, está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Muy bien, dispuesto a todo. Y Pere Estupiñá es químico, es bioquímico, conduce en la 2 El cazador de cerebros, ahora en su tercera temporada, sí. Y está de vuelta en Argentina. ¿Cómo estás, Pere? Buenos días. Muy bien. Oye, la semana pasada tú te lo has perdido, Pere, pero ha vuelto a ver en Madrid una marcha por la ciencia, investigadores de todos los ámbitos que han salido a la calle para pedir que se invierta al menos un 2% del PIB, como en otros países normales, digamos. Y me hizo mucha gracia, Javier, en tu crónica en El País decías que ni siquiera pudieron leer el manifiesto en la fachada del Congreso, sino delante de la famosa Casa Manolo, que está detrás del Congreso, donde las croquetas. Y que para culpa estaba cerrado. Encima esa eso. mañana Menuda afrenta. Pretendían leer su manifiesto ahí en el Congreso y bueno, lo consiguieron en cierta manera, pero en la trasera. Y sí, el 2%, pues el 2% del PIB dedicado a I+D+I, pues nos pondría en la media europea y nos dejaría un amplio margen para seguir aumentando presupuestos, porque las grandes potencias científicas dedican el 3%, ¿no? a esto. Y bueno, realmente no creo que estuvieran allí más de 200 personas. ¿Solo hubo 200? Sí, muchos, pues sí, más o menos. Y hubo muchos de bata blanca, pues eran científicos jóvenes, básicamente. Pero bueno, la gente se está moviendo y yo creo que eso está muy bien. Hay que presionar a los políticos. Ya sabemos que ahora mismo no hay presupuestos, de hecho no hay ni gobierno. El gobierno está en funciones y veremos qué pasa a partir de noviembre y a ver si podemos arrancar con la actividad legislativa normal de este país, ¿no? Quizá la mejor noticia es, igual que comentábamos fuera de micrófono antes, Javier, como en el terreno de la lucha contra el cambio medioambiental, lo mejor que ha pasado es la concienciación, aunque sea solamente de la generación más joven. A lo mejor es que se habla de esto, se habla de ciencia, se habla de la vergüenza que es que no se invierta en ello, ¿no? Sí, desde luego, con el cambio climático esto es un fenómeno clarísimo. Particularmente las generaciones más jóvenes han percibido la gravedad del problema y están intentando presionar todo lo que pueden, ¿no? Y bueno, la ciencia tiene más apoyos ahora más apoyo social, me refiero, que hace 10 o 20 años, yo diría también. Y yo creo que la gente en la calle percibe, no sé si tanto como el cambio climático, pero el cambio climático también es un problema de percepción de la ciencia, porque la gente se ha tenido que convencer de que la evidencia científica estaba por encima de las opiniones de los primos de los gobernantes. Ayer entrevistábamos en este programa a Jeremy Rifkin, que abandera un poco el cambio climático, y contaba cómo hacen falta muchas Alexandria Ocasio-Cortez en todos los países, es decir, políticos y políticas jóvenes que abanderen ese cambio climático. Que, por cierto, también decía una cosa que es muy interesante, y no sé si Pera, Javier, tenéis opinión de ello. Decía que cada revolución industrial está apoyada en enormes cambios tecnológicos, y esta revolución en la que estamos está apoyada en la revolución de los ordenadores. Y decía que dentro de pocos años él cree que todas las labores computacionales del mundo las desarrollarán 2 o 3 ordenadores. Que será bastante con eso, con los cuánticos. Puede que tenga razón. Desde luego, si hemos leído a Ignacio Cirac estos días en el País, él cree que esto es un avance importante, ¿no? El computador cuántico de Google, y los únicos que no están de acuerdo son IBM,
que a partir de la filtración de este trabajo de Google sobre computación cuántica, pues les ha pillado con el pie cambiado por completo y han empezado a organizar todo tipo de actos internacionales, invitando a periodistas para expresar su posición. ¿Era? Sí. Bueno, claramente lo de esta semana, la notificación de Google de que ha conseguido esta supremacía cuántica, este hito que es conseguir que un ordenador cuántico haga en 2-3 minutos lo que un ordenador convencional haría en no sé cuántos años, sí que ha sido un hito. Además, es bonito utilizar una analogía como los hermanos Wright cuando hicieron el primer vuelo, porque si imaginamos en el siglo XIX alguien diciendo que según las leyes de la aerodinámica y de cierta ingeniería se podría construir un aparato con hélices que volara, le dirían que está loco, que esto no es imposible. Y ellos consiguieron el hito de hacer que algo volara 20 y pico metros, 30 y pico metros, pero eso ya fue una prueba de concepto muy significativa, que es algo parecido a lo que han conseguido los científicos de Google con el ordenador cuántico. Lo que pasa es que de aquí a que se construyeran aviones comerciales que transformaran la manera como nos movemos por el mundo, tardó algunas décadas y fue desarrollado en parte por la Primera Guerra Mundial. Y falta China todavía, que también es un país muy avanzado en investigación cuántica, satélites, señales cuánticas entre satélites y Tierra, han empezado a hablar de un GPS cuántico, en fin, son cosas que también están en el futuro, pero que están en un futuro relativamente cercano, ¿no? De hecho, Rifkin, que es el economista de cabecera ahora de muchos gobiernos, asesor de la Unión Europea, asesora también al gobierno chino, y él tiene la teoría de que todo esto de lo que hablamos lo va a liderar China, con toda seguridad, en la próxima generación. Bueno, es muy también Rifkin también hablaba. Rifkin es de estos que plantea cosas futuristas y que algunas acierta y otras no, también. Porque también... como buen economista, exacto. Oye, tenemos como siempre un número de teléfono para que les hagan preguntas a Pera y a Javier. Si nos queda un ratito al final, pueden llamar o escribirnos o mandar notas de voz, es un número de WhatsApp, al 638-855-349, 638-855-349. It's time to grow up, little wildflower. Just let it go. Y hoy queríamos fijarnos en algo en lo que casi nunca nos fijamos. Dijo Leonardo da Vinci que sabemos más de los cuerpos celestes que del suelo que pisamos, y sus palabras yo creo que son tan válidas hoy como hace 500 años. Del subsuelo dependen el aire que respiramos, el agua que bebemos, lo que comemos, la industria incluso. ¿Por qué creéis que hemos dedicado más recursos y más esfuerzo a explorar la superficie de la Luna o de Marte que a investigar qué hay aquí debajo? Pues es una buena pregunta, desde luego. Hombre, en parte es que paradójicamente es más difícil profundizar 10 kilómetros en el suelo que recorrer, no sé... La distancia de la Luna, ¿no? Exactamente. Es un problema tecnológico muy serio, requiere unos equipos complicados, a lo mejor solo nuestra invitada no lo podrá decir, pero hay solo unos pocos barcos que pueden hacer esas prospecciones en el suelo marino. Y sí, que no es un problema fácil de abordar, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que tuvimos en el programa antes de verano a Carlos Duarte, ¿no? Que le preguntamos un poco también por el fondo marino y nos dijo, oye, es que recibir la señal de las supuestas cámaras que pudiéramos enviar allí es más difícil que tener un telescopio que nos muestre la superficie de Marte o incluso casi enviar una sonda allá. No sé si realmente la tecnología es tan más difícil o quizás no le hemos dado el valor que merece. Hay un libro delicioso, que es el que nos ha dado la idea, escrito por David Wolf, se llama El subsuelo, una historia natural de la vida subterránea. Y hemos llamado a María José Jurado, está en Radio Barcelona, es geóloga, es especializada en el subsuelo, investigadora en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera del CSIC. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Buenos días. Tú trabajas en perforaciones de entre 500 y 2.000 metros de profundidad. Es una pregunta un poco, digamos, ingenua, pero ¿qué hay ahí abajo? Bueno, en realidad incluso un poquito más allá. He trabajado hasta más de 9 kilómetros en una de las pocas perforaciones que alcanzan
esas profundidades, pues ahí hay, de entrada hay rocas, es lo que todo el mundo espera, pero en las últimas décadas lo que se ha descubierto es que hay muchas cosas más, hay rocas, hay fluidos. Eso ya lo sabíamos porque vamos a buscar agua, porque vamos a buscar petróleo al subsuelo, vamos a buscar gas, pero la sorpresa de las últimas décadas ha sido descubrir formas de vida que no se esperaban, ¿no? Y no se esperaban porque hablamos de condiciones las que tenemos a cientos de metros de profundidad, cientos de metros y kilómetros de profundidad, donde estamos sin luz, donde estamos con temperaturas muy elevadas, donde estamos con presiones extremadamente altas y donde estamos sin oxígeno. Entonces, para el concepto habitual de lo que es la vida o la existencia de seres vivos, pues esto, bueno, no se esperaba, ¿no? Y realmente es uno de los grandes descubrimientos o de las nuevas puertas que hemos abierto al estudio del subsuelo. Pensaba si es vida microbiana, imagino, bacterias o sí, hongos, o hay algún gusanito por allí a 9 kilómetros. Es que es alucinante, lo de los 9 kilómetros. Hasta tan abajo habéis encontrado vida, o sea, en cualquier perforación. En realidad, yo he trabajado hasta perforaciones de más de en realidad 9 kilómetros y medio en Alemania. Uno de los sondeos de perforación científica que se finalizó en la década de los 90, en 1995. En ese momento todavía no estábamos pensando mucho en las formas de vida o bacterias o microorganismos que pudiera haber, pero sí que a partir de los hallazgos y en perforaciones y en minas también muy profundas, en Sudáfrica, más de 3.000 metros de profundidad, ahí se empezaron a descubrir estos organismos y despertó el interés. Entonces, actualmente cualquier proyecto de perforación científica internacional, ya sea la de perforación en océanos, del programa de perforación en los océanos, que son iniciativas internacionales que tienen financiación de grandes países y en los que, a través de un consorcio europeo, también participa España y podemos tener acceso a estas investigaciones. Pues en estas perforaciones, en estos proyectos de perforación, actualmente siempre hay implicado un equipo de microbiólogos que analizan las muestras, que se encargan de que se tomen en condiciones a kilómetros de profundidad para luego poderlas estudiar y descubrirnos cosas muy interesantes. Pero ahora hablamos de lo que significa eso, pero primero hablamos un poco del procedimiento, cómo se llega a semejante profundidad. Y en condiciones estériles. Pues se realiza desde buques oceanográficos de perforación científica. Hay un buque que es de bandera americana, el JOIDES Resolution. Hay un buque que es japonés, que se permite llegar hasta profundidades de 10 kilómetros desde el nivel del barco, 10 kilómetros ya sea entre agua y roca que se llegue a perforar. O sea, 10 kilómetros en total entre la profundidad del agua y el subsuelo. Sí. Y entonces, por ejemplo, ese buque japonés que se llama Chikyu, que quiere decir tierra en japonés, ese buque llegó a perforar la zona de la falla que dio lugar al terremoto de Tohoku, y llegó a perforar y a extraer sedimento de esa zona de falla. Para eso se necesitan estas grandes infraestructuras y bueno, por suerte pues las tenemos a disposición cuando participamos en los programas y nos permite acceder a ese conocimiento, a muestras también, muestras de roca y sobre todo también muestras que se realizan con sondas en el subsuelo, que en realidad yo cuando colaboro en estos proyectos mi especialidad y mi investigación está centrada en las medidas que se realizan con sondas a 3.000, 4.000 o la profundidad que sea. Pero básicamente, para entendernos, es igual que se busca agua en un pozo, para un lugar en el que no hay agua corriente, pues es el mismo procedimiento, es taladrar. Exacto, pero eso no es tan fácil y, por ejemplo, en uno de los proyectos que he participado de perforación
en la zona de subducción de Nankai, en Japón. Ahí, por ejemplo, estamos intentando acceder a los límites de placa para entender cómo se generan los grandes terremotos que conocemos de la zona, esos que son de magnitudes superiores a 8. A la placa continental, ¿te refieres? No, es una subducción donde la placa que subduce es de corteza de tipo oceánico. Ajá. Y entonces esa fricción de esa placa que se hunde por debajo de Japón, por decirlo de alguna forma, sí. Eso es lo que va dando lugar a formación de fallas, a desplazamientos, a acumulación de esfuerzos y a la liberación de la energía que se está acumulando por esa fricción a lo largo del tiempo. Entonces este proyecto tenía por objetivo acceder a esta zona perforando y luego instalar ahí una serie de sensores y a la vez realizar medidas que nos permiten caracterizar tanto la roca como los fluidos. Aunque supongo que contra la subducción de una placa no cabe mucho que hacer, aunque no, pues, no hay manera de pararlo, ¿no? Realmente no. Esto lo tenemos que entender como un proceso natural de la Tierra, igual que a nosotros nos crecen las uñas, el pelo, pues en la Tierra se mueven las placas y esto es la propia naturaleza y la propia evolución y no solo es negativo, siempre nos acordamos cuando hay terremotos, pero lo podemos ver también en positivo. Esto es lo que ha dado lugar a la formación de islas como las islas de Hawái o como las Islas Canarias. Da lugar en muchos casos también a la formación de recursos minerales en el subsuelo, porque también podemos pensar en Islandia y también podemos pensar en los Pirineos, en los Alpes o en el Himalaya, que se formaron a partir de la evolución de estas colisiones de placas, supongo que mediante millones de terremotos y durante millones de años. Decía, si con estas exploraciones habéis encontrado grandes sorpresas, imagino la principal es lo que comentabais de la vida, pero bueno, con el paralelismo que hacíamos de Rifkin, que la tecnología te permite ver cosas diferentes y cuando miras un telescopio encuentras en el universo cosas inesperadas, o sea, cuando miras al suelo ha habido descubrimientos que dices, wow, esto no era como nos imaginábamos. Y luego también te iba a preguntar si hay grandes proyectos asociados al subsuelo. Sí, yo creo que justamente has apuntado uno de los temas que yo siempre tengo más presentes, y es que ahora que hablamos y nos interesan las energías renovables, la sostenibilidad, hay pocas cosas más renovables y más sostenibles que el calor que nos regala la Tierra, ¿no? Entonces hay países en los que el uso de la energía geotérmica, el aprovechamiento de estas diferencias de calor que encontramos en el subsuelo, que pueden ser de varias, se pueden aprovechar de diferentes formas para climatización. Esto es un uso muy extendido en Europa y aquí creo que de forma más incipiente, pero poco a poco se va conociendo, al aprovechamiento de las elevadísimas temperaturas que puede haber en el subsuelo, que es otra forma de obtener energía. Entonces en la península ibérica tenemos en este sentido un recurso muy importante porque vamos a tener ese calorcito de la tierra en invierno y tenemos esa diferencia de grados que hacen agradable la temperatura en verano. Y esto es uno de los... ¿Esto cómo va? En cada casa debe haber, cada vecino, cada familia tiene que tener su propia perforación de unos cuantos decenas de metros. No es necesario. En principio, hay diferentes formas de explotación y hay ya bastantes empresas de ingeniería especializadas. En realidad lo que se hace es la captación de esta energía. Normalmente, últimamente es cuando se construyen los edificios, pues muchos de ellos ya se hacen de forma sostenible y para tener desde el principio preparada esta fuente, pero también se pueden construir, de forma que se capte esta energía, se acumule en baterías, que es otro de los temas en los que
va a ser necesario seguir explorando el subsuelo para seguir encontrando los materiales que necesitamos para las baterías. Y bueno, hay por ejemplo, el litio, el coltán, ¿no? Exacto. Oye, pero exacto. también se habla de bioexplotar el suelo para buscar sustancias con propiedades médicas. No sé si tú trabajas en ese terreno también. No, yo no trabajo, yo lo sigo desde un poco desde la geología, sigo lo que se avanza en este campo, y realmente la existencia de organismos, nosotros, bueno, el conocimiento que tenemos es, alguno tenemos, ¿no? Sabemos que por ahí viven las lombrices, que son las que ayudan a generar la riqueza de los suelos, y otros organismos que metabolizan productos de desecho y los convierten en abono. Todo esto es un conocimiento que creo que tenemos todos, pero ahora, a medida que se van descubriendo otros tipos de organismos que son capaces de desarrollarse, de sobrevivir, de estar latentes durante mucho tiempo hasta que tienen las condiciones adecuadas, pues yo creo que eso, cuando se pueda estudiar en toda su dimensión, va a ser una fuente de nuevo conocimiento y quizás de nuevas soluciones para, como apuntabas, para medicamentos y también para materiales. Es decir, creo que vamos a aprender mucho del subsuelo y de los organismos que allí viven en los próximos años. Es muy curioso que nunca nos fijemos en ello. María José Jurado, que es geóloga especializada en el subsuelo e investigadora en el Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera, del CSIC. Gracias, María José, y a seguir haciendo agujeros muy profundos, muy profundos. Muchas gracias. Bueno, para eso será necesario lo que apuntabais al principio, de que tengamos 2%, suficiente... 2%. Como mínimo. Que nos abran el Casa Manolo, por lo menos. Exacto, que ahí nos pondremos nos podremos poner, a ver si algún día lo conseguimos, en la primera división de la investigación, que a nivel de los recursos y de la capacidad de la comunidad científica lo estamos, pero hace falta incrementar el apoyo a la comunidad científica y a la generación de nuevos y nuevas investigadores. ¿Es muy parecido el subsuelo de los diferentes puntos del planeta? O sea, cuando miramos arriba, pues vemos cosas muy diferentes, o sea, paisajes diversos, pero ¿el suelo es más homogéneo? No, es muchísimo más diverso. Que cuando miramos arriba hay una capa transparente y a veces hay nubes, pero cuando miramos para abajo ya las primeras capas ya suelen ser diferentes. Hay veces que tenemos ya un poquito más de profundidad, hay veces que tenemos sedimentos, hay otros que ya tenemos rocas de origen volcánico, e incluso la corteza puede ser muy fina, cuando es corteza que se ha generado en estas dorsales donde sale la lava y se va expandiendo, por ejemplo en el centro del Atlántico. Ese tipo de corteza es más fina que la que tenemos en los continentes y puede ir de 8 kilómetros la más fina a 35 la continental, ¿no? O sea que es muy diverso, tanto en el tipo de roca, también en el tipo de vida, el tipo de fluidos. Tenemos para otro programa. Gracias, María José, suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y Javier San Pedro, Pera Estupiñá, por cierto, Pera, tienes elecciones hoy, tus primeras elecciones en Argentina. Qué pena que sea por la mañana, si no nos hacías una crónica. Bueno, son poco emocionantes, porque parece que va a ganar por goleada Alberto Fernández, y aquí la intriga que tienen es porque el sistema es curioso, hay 6 candidatos y si el que gane supera el 50%, evidentemente es el 45% tiene que superar, es el presidente. Si tiene más del 40%, pero hay un 10% de diferencia respecto al otro, pues también gana, pero si no, hacen una segunda vuelta, que llaman el balotaje, que sería quizás la última esperanza del Macri para recuperar. Estaba pensando que como científico bien, pero como cronista electoral no sé si. Sí. Venga, un abrazo, venga. Hasta luego.
Just breathe and wait, my love. It's been a long, long day. So don't you worry now. There's no need to hurry now. Just breathe and wait, my love. It's been a long, long day. So lay your soul down. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.